Hola a mis alumnos y alumnas de técnicas de estudio, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les presento la clase número 7 de la materia. En esta clase vamos a hablar sobre el cuadro comparativo, que es otra técnica de estudio. Y antes de hablar del cuadro comparativo, respecto a qué es, respecto a cómo es, vamos a volver, como siempre hacemos, al cuadro sinóptico en donde expongo la materia, que les había mostrado en un primer momento a principio de año, para ver en qué parte de la materia nos encontramos. Claramente ya nos encontramos sobre el final de esta materia. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Muy bien. Nosotros pudimos tratar la cuestión de la planificación. Hablamos de cómo planificar el tiempo y el material a la hora de estudiar. Eso fue al comienzo del año. Después, más o menos a mitad de año, un poquito antes, empezamos a ver las distintas técnicas de estudio relacionadas con la primera entrada de un lector al texto. Y estas técnicas de estudio eran las anotaciones al margen, la técnica del análisis por párrafos y la técnica del subrayado. Hace no mucho entramos a esta tercera parte de la materia que tiene que ver con la organización de la información, con la organización de lo leído en estos textos que nosotros buscamos comprender, adquirir y también estudiar. En torno a esta cuestión de la organización de la información, vimos una sola técnica de estudio por ahora, que es la técnica del cuadro sinóptico, y desde hoy hasta las próximas semanas, las siguientes 2 semanas, vamos a ver el cuadro comparativo, que es, otra técnica de estudio vinculada con esto de la organización de la información que nos presenta un texto que queremos estudiar o leer. Vamos a ver qué es un cuadro comparativo, ¿sí? Así que para eso acompáñenme a la siguiente diapositiva. Como dice esta diapositiva, un cuadro comparativo es una tabla a través de la cual podemos realizar una comparación. Frenemos ahí. A diferencia del cuadro sinóptico, que era una especie de red de conceptos unidos por flechas y palabras, el cuadro comparativo es una tabla, como ven en la imagen del centro de la diapositiva. Una tabla subdividida en 2 o más columnas y en varias filas. En esa tabla, a partir de esa tabla, llamada cuadro comparativo, nosotros podemos realizar una comparación. Podemos comparar y por lo tanto reconocer semejanzas y diferencias entre 2 o más elementos, 2 o más personas, 2 o más fenómenos y varios grupos de datos. Retomando este concepto y en otras palabras, un cuadro comparativo es una tabla mediante la cual nosotros exponemos una comparación, como bien dice su nombre, que indica las semejanzas y las diferencias entre una serie de cosas. Esa serie de cosas puede ser personas, acontecimientos históricos, partes del cuerpo humano, planetas del sistema solar. Nosotros podemos establecer semejanzas y diferencias de un montón de cosas, de prácticamente todo. Así que vamos a poder hacer cuadros comparativos de varios textos, siempre y cuando haya la posibilidad de oponer o de establecer las semejanzas entre ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros vamos a poder establecer las semejanzas y diferencias, como les decía, entre dos o más elementos. Por ejemplo, entre un elemento químico y otro. Podemos establecer las semejanzas y diferencias entre dos líderes
políticos de la historia, que hayan marcado la historia. Podemos establecer semejanzas y diferencias entre fenómenos, como les decía. Por ejemplo, entre un fenómeno químico, como les decía también, y otro fenómeno. O un fenómeno físico y otro fenómeno físico. O entre grupos de datos. En realidad, como les decía, podemos establecer semejanzas y diferencias de lo que queramos. Y ahora eso lo vamos a comprobar en la diapositiva siguiente. Como bien dice también el final de esta diapositiva, el cuadro comparativo es una gran herramienta visual a la hora de estudiar. Tener una tabla frente a nosotros que resuma de alguna forma las semejanzas y diferencias planteadas en un texto nos va a ayudar muchísimo a estudiar. Va a ser algo que sintetice toda la información de un texto y además algo que nos sirva como herramienta visual, algo que cuando veamos podamos entender rápidamente, podamos comprender y quede adherido fácilmente en nuestra mente. Para continuar y también para terminar, quisiera que me acompañen a la última diapositiva, en donde les muestro un cuadro comparativo y en donde de alguna forma les explico cómo se realiza, o les voy a explicar cómo se realiza un cuadro comparativo. Bien. Como les mostré en la diapositiva anterior, un cuadro comparativo está compuesto por una serie de columnas, que son, digamos, las hileras que están en forma vertical, y una serie de filas, que son las hileras que están en forma horizontal. Bien. Podemos establecer, como les decía, semejanzas y diferencias entre cualquier cosa que lo permita, digamos, que así lo permita. En este caso yo hice un cuadro comparativo entre dos de mis películas, libros favoritos, que son Harry Potter y El Señor de los Anillos. Pero como les decía, ustedes pueden hacer de cualquier cosa y es eso lo que van a hacer de acá en adelante con los textos que les voy a ir enviando. A partir de los textos y de la información que esos textos presenten. En primer lugar, verán que puse como característica de Harry Potter que es una historia fantástica. Al costado, en la misma fila, puse que El Señor de los Anillos es una historia maravillosa. Entonces, ¿qué hice? Establecí de esta forma, muy sintética, una diferencia, una primera diferencia entre estos dos textos o estas dos películas. Por otra parte, en segundo lugar, abrí una nueva hilera en donde puse que el personaje principal de Harry Potter es un ser humano y del lado de la derecha puse que el personaje principal del Señor de los Anillos es un hobbit, una criatura maravillosa, un enano, un ser, digamos, propio de los textos de género maravilloso. Entonces, de esta forma, poniendo una característica a un lado y otra del otro, características contrastantes, establecí una diferencia en torno a la naturaleza del protagonista, en torno a qué son seres humanos, alienígenas, criaturas monstruosas. Bueno, en este caso son un ser humano, Harry Potter, y un hobbit, que es Frodo. Después establecí otra comparación, que está en la hilera número 3, en la parte, digamos, izquierda del cuadro, puse que el personaje principal de Harry Potter, Harry, es adolescente. Y del otro lado, en la columna del Señor de los Anillos, puse que el personaje principal del Señor de los Anillos, Frodo, es adolescente. Y ahí establecí la primera semejanza en torno a la edad de los protagonistas. La primera semejanza entre Harry Potter y el Señor de los Anillos. Puse que Harry es adolescente y que Frodo también es adolescente. Por último, establecí una semejanza más. Puse en la columna que tiene que ver con Harry Potter que Harry tiene un mentor, alguien que lo guía, alguien con quien él se identifica,
que es Dumbledore. Y del otro lado puse, un poco chanfleado, que Frodo, el protagonista del Señor de los Anillos, también tiene un mentor, que es Gandalf. Entonces así establecí una nueva semejanza entre estos dos textos o películas relacionada con la compañía de los protagonistas, por quienes están acompañados, por quienes son sus mentores. De la misma forma, ustedes pueden establecer semejanzas y diferencias y por lo tanto una comparación entre distintas cosas. Y eso es lo que van a hacer, como les decía, en las próximas actividades. Lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que presentar el cuadro comparativo de esta forma como una tabla, no como una red de conceptos como lo era el cuadro sinóptico, como una tabla subdividida en hileras, en columnas y filas, y que de alguna forma esa tabla dé cuenta de semejanzas y diferencias entre las cosas que ustedes quieren comparar. Espero que haya sido clara, espero que ustedes también se encuentren muy bien, que esta clase los encuentre bien. Y ya saben, como siempre les digo, que si llegaran a tener alguna duda respecto a esto, pueden escribírmela o planteármela en Google Classroom. Vamos a seguir trabajando entonces sobre esta técnica de estudio durante las próximas semanas. Un beso muy muy grande para todos y todas.